11:42 minutos, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos e interactuando con nosotros a través de @internacionales_GB y @Trina Acevedo, dejándonos además sus comentarios a propósito de lo que ha sido esta jornada electoral en Bolivia. Es parte de lo que vamos a seguir revisando. En esta parte nos acompaña César Sánchez, periodista político desde Bolivia, por supuesto. César, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. No, encantado aquí de ayudarle y responder las preguntas que tenga. Muchísimas gracias, César, por supuesto acompañándonos hoy a hacer este balance de lo que ha sucedido en Bolivia. Por supuesto, revisar un poco lo que han sido estos resultados, por supuesto preliminares aún, pero por supuesto también han sido más de 10 puntos de diferencia en lo que indicaba Cirepre. Pero César, también explicar un poco sobre lo que se traduce en este triunfo de Rodrigo Paz. ¿Qué sucedió con Jorge Tuto Quiroga? Quizás fue una propuesta muy de choque, por ejemplo, con lo que fue las posturas y las políticas del MAS, y quizás los, digamos, simpatizantes de Evo Morales llevaron su voto a Rodrigo Paz. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, muy buenos días primeramente. Sí, bueno, el CIDEPRE ya ayer en la noche ya dio los primeros resultados preliminares con más del 97% de las actas computadas y una diferencia de un poquito más de 9 puntos porcentuales a favor de Rodrigo Paz. El mismo presidente del Tribunal Supremo Electoral dijo que es una diferencia irreversible, por lo que Rodrigo Paz ya es el presidente electo del Estado boliviano, en un resultado que creo que usted lo ha marcado muy bien. Creo que el levismo, el masismo, la gente que votó nulo, que votó por Andrónico Rodríguez, por Carlos Eduardo del Castillo en la primera vuelta electoral, que votó por esos candidatos de izquierda que trataban de mantener la línea política que Bolivia ha tenido desde el 2005, se inclinaron a votar por Rodrigo Paz en esta segunda vuelta. El propio Morales esta mañana a través de su cuenta de X, ex Twitter, dijo de que el levismo votó por Paz y Lara, haciendo una clara referencia a que no significa que haya un apoyo a Paz y Lara tal cual, pero sí votaron al que consideraban el mejor de los peores candidatos, el menos malo, si vale el término de los dos candidatos que ellos denominan de derecha. Creo que eso se ha visto claramente en los resultados reflejados ayer. Rodrigo Paz ha conseguido casi el mismo porcentaje que lo que conseguía el MAS en las anteriores elecciones, un poquito más del 55%, casi rondeando un 55-56%, que es el histórico que el MAS ha tenido desde que Evo Morales era candidato y luego la última elección con Luis Arce, lo que refleja claramente de que los seguidores de Evo Morales, los seguidores del masismo, se han inclinado por votar por Rodrigo Paz y evitar que Jorge Tuto Quiroga llegue a la presidencia. Creo que Jorge Tuto Quiroga era la variante totalmente contraria a lo que es el MAS, a lo que es la política de izquierda, y eso se ha reflejado un poco en las urnas. Creo que Bolivia ha estado en 20 años en un gobierno socialista, en un gobierno de izquierda, y se ha inclinado ahora por ir al centro. Rodrigo Paz es un candidato claramente de centro político, tal vez un poco más de centro izquierda, pero centro al fin, y Tuto Quiroga era totalmente lo contrario al MAS. Tuto Quiroga era un candidato de derecha, candidato liberal, que mantuvo un discurso muy radical en ese sentido. Solo la última semana él decía claramente de que iba a mantener relaciones con todos los países en caso de llegar al gobierno, exceptuando Venezuela de Nicolás Maduro y Cuba, a los que denomina como dictaduras. Creo que solo eso ya demuestra la línea radical que buscaba mantener Jorge Tuto Quiroga en caso de llegar al gobierno. Y claro, Bolivia no quiso ir de totalmente izquierda a la totalmente derecha. Y ahí estuvo Rodrigo Paz mostrándose como un candidato de centro un poquito más a la izquierda, con políticas o propuestas no tan radicales como las de Tuto Quiroga. Y pues bueno, ahí creo que se refleja un poco los resultados electorales de ayer. Sí, me imagino que, por supuesto, en base a lo que nos estás diciendo, también los bolivianos buscaron esta parte más moderada, a diferencia de Tuto Quiroga. Pero me llama mucho la atención también que mencionas que es de centro-izquierda, según, por supuesto, cómo nos basamos en las propuestas que ha hecho. Sin embargo, durante la campaña siempre evitó definirse como de izquierda o de derecha y se identifica como alguien de centro. Sin embargo, incluso ha dicho que él no es un caballo de Troya del partido de Evo Morales, así como también se recuerda en los medios internacionales en este momento que su padre, por ejemplo, en aquel momento de cuando fue presidente o en sus inicios en la política también era dirigente político del movimiento de izquierda revolucionaria.
Sí, tal cual. Bueno, Rodrigo Paz es hijo de Jaime Paz Zamora, presidente de Bolivia por el movimiento de izquierda revolucionario. Jaime Paz Zamora estuvo muy activo también en la campaña de Rodrigo Paz, ayer lo acompañó en sus discursos. Y como te digo, Rodrigo Paz se mostró como un candidato de centro, que como bien dices, nunca quiso definirse como si un centro izquierda o centro derecha. Él trata de mostrarse más en un lado céntrico, si vale el término, como esa alternativa entre el socialismo y el liberalismo que proponía Jorge Tuto Quiroga, pero un poco viendo los antecedentes familiares que tiene. Cuando él era alcalde de Tarija tuvo en algún momento una cercanía con el expresidente Evo Morales, participaban en muchos actos públicos juntos ahí en Tarija en entrega de obras, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hecho de que el propio Evo Morales haya reconocido de que el evismo se inclinó por votar por Rodrigo Paz, no para que Tuto Quiroga no llegue al gobierno, creo que demuestra claramente de que es un centro un poco inclinado a la izquierda. No te digo que sea un político de izquierda, claramente se muestra como un político de centro, pero creo que tiene esas afinidades y esas conciliaciones de que le permiten un poquito haber captado el voto de la izquierda aquí en Bolivia, y eso es al final lo que le ha llevado a ganar esta segunda vuelta con una gran diferencia. Ahora, ¿qué propone Rodrigo Paz para lo que será su gobierno, su administración en 2025-2030? Pero escuchando además lo que decía durante su triunfo, ¿no? En el canto de victoria, hablaba también de capitalismo para todos, también se sabe de esta agenda 50-50, pero por ejemplo, ¿cómo abordar también la crisis de divisas, de combustible? Sí, bueno, lo de Rodrigo Paz es algo que analizar aquí en Bolivia políticamente, porque antes de la primera vuelta, en realidad él no salía tanto en los medios. De hecho, hubo una polémica de que no se le invitaba mucho a los debates, no organizados por el Tribunal Supremo Electoral, sino por distintas instituciones, medios de comunicación, etcétera. Y él salió con la bandera de ¿por qué no me llaman? ¿Por qué no me invitan? Fue ahí un poco que se empezó a dar a conocer. Y bueno, antes de la primera vuelta sus propuestas quedaban muy vagas, era algo irreconocible, diría yo, porque no tenía esa oportunidad de expresarlo más allá de con sus propias cuentas en redes sociales. Después de la primera vuelta, Rodrigo Paz se unió o, bueno, adquirió a muchas personas que eran parte del equipo de Samuel Doria Medina, otro de los candidatos que había en la primera vuelta a la presidencia, y sobre todo su equipo económico. Y fue ahí donde ya empezó a reflejar un poco de los planes que tiene, habló un poco de cómo va a manejar la subvención a los hidrocarburos, si es que estos se van a retirar, que él dijo que no, o al menos no en su totalidad, tal vez de una forma gradual. Y fue muy claro en el último debate y también ayer en su discurso de ganador, al asegurar de que a partir del 8 de noviembre el país ya va a tener combustibles, que es una de las grandes preocupaciones y creo que la más grande preocupación que tenemos en este momento. ¿Cómo? No lo ha especificado todavía. Ayer su discurso, después de conocerse los resultados del balotaje, fue más un discurso de cierre de campaña, de obviamente darse ya como ganador a espera de los resultados oficiales, pero reiteró que el 8 de noviembre íbamos a tener combustibles. Dio algunos detalles en el debate, él asegura de que Bolivia tiene créditos aprobados por la Asamblea, tiene créditos en el Tesoro que no están sabiendo ser bien administrados por el actual gobierno de Luis Arce. Él se basa mucho en eso y también ha hablado de adquirir cooperación internacional. Ha hecho un viaje a Estados Unidos, de hecho, semanas atrás, en busca de lograr también cooperación. Ha asegurado que ha tenido buenos avances en eso. Y su primer plan es ese, porque la verdad que lo primero que tiene que hacer el gobierno de Rodrigo Paz es dar solución a la crisis económica, a la escasez de combustibles, a la escasez de dólares. Y si no logra esto, yo creo que hasta fin de año se le va a acabar el crédito que ha obtenido en esta segunda vuelta y los conflictos sociales van a empezar a resurgir nuevamente. Entonces, yo creo que su prioridad es esa y seguramente en el transcurso de estos días, hasta que asuma el gobierno el 8 de noviembre, empezará a dar más detalles de los planes económicos que tiene para salir de esta crisis tan profunda que estamos viviendo. Así es, César, ya se está hablando de lo difícil que puede ser abordar estas situaciones y lo que podrían ser un estallido social de algún tipo, manifestaciones, protestas, seguir con algunos bloqueos quizás, con algunas políticas que puedan ser o no radicales, dependiendo también de cómo afecte a diferentes sectores. Veremos también lo que será la llamada luna de miel entonces de Rodrigo Paz y por supuesto lo seguiremos revisando contigo, César. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, muchísimas gracias a ti. Y sí, como dices, yo te repito, creo que el gobierno de Rodrigo Paz, que asume el 8 de noviembre, va a tener un crédito hasta fin de año para dar soluciones, por lo menos en el corto plazo. Y yo creo que si no logra solucionar la crisis económica, al menos paliarla, y la crisis de hidrocarburos hasta
hasta diciembre. Yo creo que en enero viene el estallido social aquí en Bolivia. Ya las organizaciones han advertido que van a estar en apronte. Entonces tiene un crédito de muy corto plazo Rodrigo Paz para lograr dar solución a estas cosas que te mencionaba y esperemos que lo haga por el bien del país y que no vivamos nuevamente una crisis como la que ya hemos vivido en años anteriores. Así es, César. Muchísimas gracias por acompañarnos.